Recordemos que para aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya?, únicamente se lo puede hacer cuando se conoce dos lados y nos falta encontrar uno. En este caso no podemos aplicar todavía teorema de Pitágoras porque solamente tenemos un lado. Entonces, para empezar, queda descartado por el momento el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Funciones trigonométricas podría ser, pero si analizamos los ángulos, fíjense, tenemos dos ángulos y nos faltaría uno, ¿ya? Entonces aquí, en esta parte, está mucho más sencillo trabajar con los ángulos, ¿ya? Que podemos aplicar la sumatoria de ángulos. Entonces vamos a empezar trabajando con los ángulos. Escribo, encuentro el ángulo, ¿qué ángulo me falta? El ángulo O. Para ello voy a escribir la fórmula. Como son tres ángulos, digo el ángulo M más el ángulo N más el ángulo O. La fórmula me dice que la sumatoria de los tres ángulos es igual a 180 grados. ¿Ya? Una vez escrita la fórmula, lo que hago es reemplazar datos. El ángulo M, ¿cuál es su valor? 36 grados. Muy bien. Más, conozco el ángulo N, por supuesto, que es 90 grados. Muy bien. Más el ángulo O, lo escribo porque no sé todavía cuánto vale el ángulo O y es lo que voy a encontrar. Todo esto es igual a 180 grados. Donde se me ha formulado una ecuación con una incógnita, que en este caso mi incógnita es el ángulo O. Despejo la incógnita, la dejo sola en el primer miembro y todo lo que está lo voy a mandar, todas estas cantidades o estos ángulos los voy a mandar al segundo miembro con signo contrario. Voy a tener entonces 180 grados, como están sumando, van a pasar a restar. Menos 36 grados menos 90 grados. Realizo las operaciones correspondientes y digo 180 menos 36 menos 90 es igual a 54 grados. Fíjense, entonces ya encontré mi primer dato, ¿ya?, que viene a ser el ángulo O. Lo voy a escribir acá. Y el ángulo O mide 54 grados. Ahora solamente me faltan encontrar estos dos lados. Ya dijimos que teorema de Pitágoras todavía no podemos aplicarlos. Entonces me queda por aplicar las funciones trigonométricas. Voy a empezar hallando el ángulo, el lado O. ¿Ya? Escribo acá entonces. Encuentro el lado O. ¿Ya? Muy bien. Para encontrar el lado O voy a trabajar con las funciones trigonométricas y con los ángulos agudos. Nunca se olviden de eso. Las funciones trigonométricas siempre se trabajan en función con los ángulos agudos, jamás con el ángulo recto de 90 grados. Ahora es aquí donde tengo que pensar un poquito y ver qué función me conviene utilizar. Si yo analizo, voy a trabajar con el ángulo M. Digo, ubico este ángulo M.
Voy a verificar con la función seno. Seno me dice que es igual a cateto opuesto, mi opuesto sería 6 centímetros sobre hipotenusa. ¿Me sirve para encontrar el lado O? Opuesto sobre hipotenusa. No, no me sirve. ¿Por qué? Me sirve para encontrar N, pero en este caso yo quiero encontrar O. Entonces digo, función coseno, la otra. Cateto adyacente, vendría a ser el que está al lado, sobre hipotenusa. Voy a trabajar con O, muy bien, y con la hipotenusa. ¿Me sirve esta función coseno? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque para trabajar con las funciones tenemos que tener una sola incógnita. Si yo trabajo coseno, tendría dos incógnitas, porque no sé cuánto vale n y tampoco sé cuánto vale o. Entonces queda descartada la función coseno. Por lo tanto, la única función que me queda por trabajar sería la función tangente. Tangente. Digo, tangente del ángulo M es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces escribo aquí cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y lo único que hago es reemplazar ahora. Muy bien. Tangente del ángulo M, ¿cuánto vale el ángulo M? 36 grados. Igual, cateto opuesto, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 6 centímetros. Sobre cateto adyacente, que está representado por la letra O. Fíjense que nuevamente hemos formado una ecuación, donde nuestra incógnita es la letra O. Despejamos. O va a ser igual. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y tangente, como va a quedar multiplicando, pasa a dividir y de esa forma queda despejada. Entonces voy a tener O igual a 6 centímetros sobre tangente de 36 grados. Por último, agarro mi calculadora y voy a sacar el resultado, ¿no?, que vendría a ser la longitud del lado O. Tengo 6 dividido entre tangente, aprieto directamente la tecla tangente de 36 grados. Como me deja abierto un paréntesis, lo correcto es cerrar el paréntesis y vamos a tener este resultado. No sé si lo pueden ver ahí. Como estamos trabajando con gráficos, mi resultado me sale 8,25 y más dígitos, ¿ya? Vamos a redondear y vamos a trabajar con un solo decimal, ¿ya? Entonces, el valor de O va a ser igual, redondeado a un solo decimal, 8,3 centímetros. Fíjense, ese sería el valor de O. 8,3 centímetros. Ahora, solo nos falta hallar el lado N. Mientras más datos encontremos, aquí nosotros podemos aplicar función o también teorema de Pitágoras. Es decir, mientras más datos encontremos, vamos a tener la oportunidad de tener más opciones para utilizar, ¿ya? Entonces me vengo por este lado y voy a escribir
aquí, encuentro el lado n, que en este caso n está representado por mi hipotenusa. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Sabemos que la fórmula nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Lo mismo, reemplazo datos. ¿Tengo la hipotenusa? No. ¿Por qué letra está representada? Por n. Como está elevado al cuadrado, elevo al cuadrado. Igual, tengo un cateto, ¿ya? En este caso, ¿por qué letra está representada? Por m. Como está al cuadrado, elevo al cuadrado, más, ¿tengo el otro cateto? Sí, porque letra está representada por la letra O. Como está elevado al cuadrado, elevo al cuadrado. Y reemplazo datos. N, no tengo el valor de n. M, sí, sé que vale 6 centímetros. Entonces, escribo 6 centímetros, como está elevado al cuadrado, elevo al cuadrado, más, tengo el valor de O, sí, lo acabo de obtener, que vale 8,3 centímetros. Como en la fórmula está elevado al cuadrado, también elevo al cuadrado. ¿Ya? Ahora lo único que hago es realizar operaciones aritméticas. Voy a tener n elevado al cuadrado, esto es igual, 6 centímetros elevado al cuadrado, 36 centímetros elevado al cuadrado, más 8,3 centímetros elevado al cuadrado, esto va a ser igual a 68,89 centímetros elevado al cuadrado. Realizamos la sumatoria correspondiente. Y vamos a obtener 104,89 centímetros elevado al cuadrado. Fíjense, como yo quiero saber el valor de n y no de n elevado al cuadrado, entonces lo que hacemos, según la ley de las ecuaciones, es introducir a ambos miembros a raíz cuadrada para deshacernos del cuadrado de n elevado al cuadrado. Simplificamos el exponente con el índice de la raíz y vamos a tener n